para el reconocimiento de los derechos humanos, el impulso de las acciones afirmativas, legales y políticas para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la armonización legislativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha participado como ponente en las sesiones de la Coordinación Jurídica de la Mujer en la ONU y ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional como especialista en género, además de ser columnista en diferentes periódicos. Es además integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir y de las redes de Mujeres en Plural, entre otras organizaciones políticas y sociales. Cabe decir que fue una de las impulsoras de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el cumplimiento de las cuotas de género en las elecciones de 2012. Y ha acompañado y dado seguimiento a los procesos para el cumplimiento de la paridad a nivel horizontal y vertical durante las elecciones de 2014-2015. Permítanme ahora, y antes de ceder la palabra a nuestros ponentes, leer algunos datos curriculares del doctor Nieto. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho, con mención honorífica, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de las Divisiones de Estudio de Posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Como parte de su experiencia laboral en el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de la Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo 2003 a 2007. Fue designado como magistrado electoral regional, fungiendo como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el periodo de 2008 a 2013. De 2014 a 2015 colaboró como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A partir de febrero de 2015, funge como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales por designación del Senado de la República. Muchas gracias, senador, senadora, fiscal. Adelante, por favor. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer al Instituto Nacional Electoral por la oportunidad de estar presente en esta presentación de la campaña y línea de FEPADE para atender denuncias de violencia política, pero de manera particular le quiero agradecer al doctor Santiago Nieto la posibilidad de acompañarle en esta presentación, porque después de una charla y de un proceso muy importante durante este año donde hubo una comunicación fluida debido justamente a diferentes denuncias que se presentaron durante los procesos electorales, es que dio lugar la posibilidad de la presentación como tal de instalar este mecanismo de atención y denuncia a situaciones de violencia política, pero les explicará más ampliamente el tema. Quiero comentarles, seguramente ustedes ya lo estuvieron viendo, identificando a lo largo de todo este seminario, que desafortunadamente la violencia política tiene que ver justamente con aquellos tipos de violencia que las mujeres sufrimos en razón de género y que se han trasladado a los diferentes espacios de participación públicos de las mujeres, no solamente en el ámbito de la política, sino también en muchos otros espacios cuando las mujeres hemos incursionado en el espacio público. Y creo que todo esto deriva justamente desde esta ancestral forma en que fue diseñado el propio Estado, donde lo público fue diseñado como un asunto de los hombres y lo privado como un asunto de las mujeres, y de ahí se derivaron una cuestión de roles y estereotipos de género que venimos cargando hasta la actualidad y que de construir esto, o sea, cambiar esta realidad, nos ha llevado muchos años, yo diría que incluso siglos, y que en el camino nos hemos encontrado con que uno de los efectos más perniciosos de poder deconstruir este diseño
ha sido justamente el tema de la violencia en razón de género. Y por eso es que también en el ámbito de la política se traslada esta violencia que, como se ha dicho en este foro, no es una situación nueva, se ha vivido desde que las mujeres han incursionado en la política abiertamente y solo que no se hablaba de la violencia política como tal. Es que recientemente empezamos a hablar de la violencia política, porque incluso cuando se da paso en el 2007 a la reforma que precisamente reconoce los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y los ámbitos donde ésta se puede generar, es que la violencia política queda fuera. Y aunque es una ley relativamente reciente, desde esa fecha se empezaron a implementar políticas y presupuestos públicos con la intención de atender esos tipos de violencia, todavía sin contemplar la violencia política hacia las mujeres. Y me parece que ahora, a raíz del tema de la paridad, no es que haya incrementado o no es una consecuencia de la paridad la violencia política. Me parece que es en razón de que hay más mujeres participando en el espacio público y buscando candidaturas y el reconocimiento de sus derechos políticos, que se hace más evidente el asunto de la violencia política de las mujeres. Y que sin duda este proceso electoral en el que por primera vez se puso en ejercicio el cumplimiento de la paridad en diferentes dimensiones, es como estamos viendo los efectos de esta violencia que tiene como fin menoscabar los derechos políticos de las mujeres, impedirles su participación. Y ustedes escucharon ya testimonios de varias compañeras que sufrieron diferentes tipos de violencia, y yo creo que muchas se sienten identificadas con lo que han escuchado acá. O sea, la violencia política va desde situaciones muy sutiles, pero que tienen como fin no darnos a las mujeres el reconocimiento a la igualdad, ¿no? En la política las mujeres, aunque estemos ya en los espacios de toma de decisiones, sucede que nos siguen sin considerar iguales y en ese sentido nos dan un trato desigual. Y ese trato desigual puede ir desde el sentido de sí darte quizás un lugar en los presidiums, ¿no? Pero no dejarte hablar o casi tenerte como el adorno de la mesa. Y desde ahí empiezan situaciones de violencia política hasta situaciones ya mucho más graves de amenaza, chantaje, intimidación, persecución, que se vive cotidianamente en la actividad política, no solamente en los partidos políticos, sino también en los espacios de toma de decisiones públicas. Yo creo que ninguna de las mujeres que esté ocupando algún cargo de decisión pública está exenta de sufrir algún tipo de violencia, y hasta ahora es que empezamos a reconocer esta violencia como violencia política, y es muy importante que independientemente de que cómo avancemos en legislar este tema, se pudieran dar mecanismos y políticas públicas para lograr atender y sancionar esta violencia. Y fue así que justamente en este proceso electoral, donde además de todo me pareció muy importante que hubiera cada vez más mujeres decididas a hacer válidos el reconocimiento de sus derechos políticos y que acudieran a los tribunales electorales para exigir que se cumpliera su acceso a las candidaturas, ¿no? Y que esto se deriva pues de todo un proceso, incluido la sentencia 12624, donde las mujeres hemos identificado que en los tribunales hay instituciones aliadas que pueden precisamente abrir esos espacios de reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres, y de manera particular en este proceso electoral hubo muchas mujeres en los estados que estuvieron en elección, que estuvieron acudiendo a los tribunales, y eso me parece una señal muy importante, porque sin duda tendrá que incidir en el cambio de una cultura política en la que se viene del modelo de no te muevas para que salgas en la foto, ¿no?, a el acudir a los tribunales a exigir el reconocimiento del derecho que tengo de participar, de ser candidata, de ser electa y de estar en los espacios de toma de decisiones. Sin embargo, esto también se vio una de las consecuencias de esto sin duda fueron situaciones muy importantes de violencia hacia las mujeres, lo que nos llevó a tener una comunicación permanente con FEPADE
para buscar precisamente los mecanismos para atender las situaciones que se estaban presentando durante la contienda electoral y que, como les digo, encontramos en la FEPADE una institución sensible a este tema, que tuvo toda la disposición para atender las denuncias sobre violencia política que estaban viviendo las mujeres, y además de poder encuadrar dentro de sus facultades y funciones las diferentes denuncias que se presentaron para poderles darles un cauce legal, es decir, no solamente atender las denuncias por sí mismas, sino poderles dar el cauce legal correspondiente, encuadrándolas en delitos ya establecidos, porque como se ha dicho aquí, todavía no se ha concretado la reforma en materia de violencia política, pero la violencia se está dando y no podíamos esperar hasta el momento en que esta ley esté totalmente acabada. Por eso es que ahora estamos en este momento en el cual estamos ya frente a 13 procesos electorales del próximo año. Justo platicaba con el doctor Santiago Nieto de que todavía no terminan de salir de los procesos de este año, de los 17 procesos de este año, donde se vivieron múltiples situaciones de delitos electorales en general, pero de manera particular de violencia política, y que pues ya estamos empezando los siguientes procesos, y esto va a generar nuevamente la necesidad de la acción de todas las instituciones, pero en lo que corresponde al tema de delitos electorales, sin duda la institución tiene ya que tomar cartas en el asunto en este tema, y por eso es que se ha implementado la posibilidad de contar con una línea en la cual se puedan atender precisamente las denuncias que haya en materia de violencia política hacia las mujeres. Por eso es que me da mucho gusto que podamos estar esta tarde aquí. Cuando se platicó de esta posibilidad, me parecía muy importante hacerla con las diferentes instituciones que tienen a su cargo cuestiones electorales, porque sin duda las denuncias que puedan existir en materia de violencia política no solamente no solamente se podrán hacer de manera directa, sino que muchas veces también vienen desde las propias instituciones electorales. Algunas de las situaciones de violencia las sufrieron las propias autoridades electorales, y es muy importante que todos estemos en el mismo canal, las instituciones electorales, las autoridades electorales, en este caso los organismos públicos locales, el propio Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y por supuesto los tribunales, que al final de cuentas serán los que en esta materia estarán resolviendo. Y me parecía muy afortunado el que en un seminario de esta naturaleza, en la que el INE, al conmemorar el 62 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mexicanas, podamos poner en el centro de la discusión un problema muy importante, que es el que obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, como es la violencia política, pero que no solamente se ponga en el centro de la discusión este problema, sino que además se puedan presentar alternativas y opciones de solución y de atención. Y como han visto, se ha avanzado bastante ya en la posibilidad de legislar en esta materia. Esperamos que muy pronto se esté concretando estos esfuerzos, pero este ejercicio que va a poner a su disposición la FEPADE me parece que complementa estos esfuerzos institucionales por atender un problema muy importante que están viviendo las mujeres de manera cotidiana en el ámbito político. Y vuelvo a repetir, no solamente las mujeres que están siendo candidatas, creo que también son las mujeres que están dentro de los partidos. Me parece que habrá que incluso revisar en las propias reformas otros tipos de violencia que no tienen que ver exclusivamente con ejercicios de violencia física, sexual y demás, sino que incluso seguramente para muchas de las mujeres que participan en política les queda muy claro el tema de que cuando se trata de proyectos que presentamos las mujeres o el propio ejercicio del 3% para fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, que por obligación los partidos políticos están obligados a destinar a proyectos específicos que debieron haber quedado registrados en el INE, incluso el regateo que hay para poder acceder a esos recursos, se convierten en situaciones de violencia política.
porque nunca hay recursos para los proyectos de las mujeres en la política, ¿no? Y por ahí podemos pensar en 1000 situaciones, o sea, las mujeres tenemos que hacer política sin recursos, con una visión desigual desde los hombres, en las cuales simple y sencillamente no se considera igual la participación política de las mujeres, o que las mujeres puedan tener un activo político que lo pueda convertir en votos, y cotidianamente se viven situaciones de violencia. Ya en las campañas se viven otras situaciones de violencia, pero también cuando las mujeres están ejerciendo el cargo, desde la propia mirada de lo público con respecto a las mujeres, ¿no? Se critican y valoran otras condiciones de las mujeres en el ejercicio de la política, de si se vistió bien, si trae tacones, si usa determinada tipo de ropa, si tiene o no tiene pareja, o sea, su vida personal, sentimental se pone en la esfera de la discusión, muchas veces incluso justamente se utiliza en contra de quienes están en los espacios de toma de decisiones públicas, precisamente ese tipo de situaciones, y todo esto al final de cuentas constituye situaciones de violencia política hacia las mujeres. Creo que de entrada es importante tener conciencia clara de eso y empezar a atajar este problema, y el día de hoy a través de la FEPADE se estará precisamente echando a andar un mecanismo institucional para atender el tema de la violencia política hacia las mujeres, por lo cual nuevamente le agradezco al doctor Santiago Nieto la oportunidad de estar esta tarde con ustedes en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido con la anfitrionía del Instituto Nacional Electoral. Consejera Beatriz Eugenia Galindo, muchas gracias por permitirnos estar esta tarde en este evento conjunto entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, INMujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Muy honrado de que estar sentado en este presidium al lado de una de las más importantes impulsoras de esta nueva forma de entender la igualdad en México, la igualdad sustantiva, la senadora Marta Tagle, y bueno, muy honrado por la presencia de todas y todos ustedes, ¿no? De las magistradas Marta Guarneros, María Amparo Hernández Chong, Gabriela Villafuerte, Yanino Talora, de la consejera Adriana Favela, mi querida amiga, el magistrado Juan Carlos Silva, bueno, y todos los consejeras, consejeros, integrantes del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, compañeros y compañeras de FEPADE. Decíamos en la mañana que ha habido un incremento en la violencia. Sin tener a ciencia cierta los datos de la cifra negra del delito en México, sí hemos visto de manera importante que se multiplicaron, depende cómo se quiera medir, 2 casos de violencia política en el año 2012, 5 si se toma en cuenta los artículos que fueron infringidos, aunque en realidad los temas de género tenían que ver con 2 supuestos, contra 38 averiguaciones previas y actas circunstanciadas iniciadas con motivo del proceso electoral 2015. Habíamos comentado también en la mañana que es importante ver el perfil del agresor, generalmente hombres, pero no necesariamente hombres, que generan actos de violencia psicológica, de violencia física, de violencia inclusive sexual y patrimonial en contra de las mujeres que buscan postularse en algún cargo de elección popular o participar de manera activa en la vida política de México. En ese tenor, no solamente estamos en presencia de un proceso electoral en donde la violencia se multiplicó, sino también en un proceso electoral que por lo menos para el ámbito de la justicia penal electoral presenta una variable diferente. Hasta antes del año 2015, en realidad en materia penal electoral no existían víctimas como tal de la comisión de conductas delictivas. Estábamos viendo un modelo en el cual el ofendido era la sociedad en su conjunto, o en la alteración del Registro Federal de Electores, el ofendido era el Instituto Nacional Electoral, entonces Instituto Federal Electoral. Sin embargo, a partir del año 2014-2015, a partir de este proceso electoral, estamos encontrando que las mujeres son víctimas de la comisión
comisión de conductas delictivas, particularmente 2 de ellas, las relacionadas con los artículos 7, fracción cuarta y 7, fracción 16 de la Ley General en materia de delitos electorales. Hay que partir de esa premisa. Estamos hablando de un proceso en donde el sujeto pasivo de la comisión del ilícito son mujeres, donde hay que tomar en consideración que estamos en presencia de un sector vulnerable de la sociedad en virtud de no solamente la tradición histórica, sino una enorme cultura machista acentrada en la estructura cultural de muchos sectores de la población mexicana, y que es importante que podamos ir desmantelando de manera gradual y erradicar de manera absoluta los actos de violencia política contra las mujeres. En la Fiscalía preparamos primero un video que me gustaría que ustedes pudieran ver, que motivó el origen de este nuevo sistema de atención telefónica y por internet relacionada con la violencia política de género. Por favor. En los últimos años, los legisladores, las autoridades electorales y las entidades de la administración pública, así como los organismos internacionales desde el ámbito de su competencia, han detectado una serie de eventos que han afectado a mujeres que pretenden ocupar cargos de elección popular. Ejemplo de lo anterior, en el proceso electoral 2014-2015 se presentaron 28 casos de obstaculización e interferencia del desarrollo normal de las votaciones y 10 por provocar temor e intimidación en el electorado que atenta contra la libertad del sufragio. En el año 2015 se ha registrado un aumento del 660% en el número de averiguaciones previas iniciadas por obstaculización o intimidación en comparación con el año 2012. Así también, durante el proceso electoral 2014-2015 se registraron 8 casos relevantes de violencia política contra mujeres y contra instituciones electorales. De ellos, 4 son en contra de autoridades electorales, 3 en contra de candidatas o mujeres cercanas a los candidatos y 1 en contra de una ciudadana. En atención a lo señalado, el pasado 17 de junio del año en curso, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión emitió el siguiente punto de acuerdo. Cuarto, se exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como los organismos públicos locales y demás autoridades correspondientes, a fin de que se garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y la seguridad de aquellas que participan en los procesos electorales y se establezcan mecanismos de denuncias y atención oportuna de situaciones de acoso y violencia en su contra. Por lo anterior, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se encuentra actualmente implementando diversas acciones encaminadas a garantizar los derechos político-electorales de las mujeres que participan en los procesos electorales desde el ámbito de competencia de esta Fiscalía. En ese sentido, FEPADE ha colaborado con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, impulsando que se considere la inclusión del término de violencia de género en la legislación penal electoral a efecto de procurar justicia penal en la materia, legislando en materia de violencia política contra las mujeres que desean participar en la vida pública nacional, con penas para aquellos que ataquen por su condición de ser mujer, para que la FEPADE atraiga los casos de violencia política que se presenten con la finalidad de abonar a favor de una paritaria vida electoral. Los sistemas de atención ciudadana FEPADE-TEL y FEPADE-NET tienen como finalidad orientar e informar a la ciudadanía, recibir quejas, denuncias o sugerencias con relación a las conductas consideradas en la Ley General en materia de delitos electorales, así como en materia penal electoral. Actualmente, FEPADE-TEL y FEPADE-NET otorgan los servicios de orientación e información, queja y denuncia por la posible comisión de delitos electorales. Finalmente, para dar cumplimiento al exhorto antes mencionado, los sistemas de atención ciudadana otorgarán servicios de orientación e información, consulta jurídica, denuncias y quejas a aquellos delitos electorales que encuadren en el concepto de violencia política en contra de las mujeres. Muy bien, pues
En esa óptica me gustaría plantearles lo siguiente. A partir de la llegada como Procuradora General de la República de la maestra Arely Gómez González, ha planteado una modificación a los ejes temáticos de actuación de la propia Procuraduría General de la República, de la cual la Fiscalía forma parte. Uno de los objetivos que ha planteado la Procuradora es lograr un sistema de procuración de justicia eficaz y eficiente, y otro está relacionado con la protección irrestricta de los derechos humanos. Ambos elementos nos parecen relevantes en virtud de que dentro de las líneas de acción permiten proveer las garantías efectivas para que las mujeres denuncien actos de violencia, en este caso política, y tratar de fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta a este tipo de señalamientos. Adelante. La Procuradora, a partir de ese modelo, ha instruido para que se realice un sistema de atención ciudadana que permita mejorar los ya existentes en la Fiscalía Especializada y a partir de ahí dar los contornos y las características específicas que se requieren para los actos de violencia política en contra de las mujeres. Adelante, por favor. Hoy en día tenemos dos sistemas de atención ciudadana, FEPADETEL, que es, a pesar de la transformación cultural en donde los sistemas de call center están dejando de tener efectividad en muchos espacios, la verdad es que el modelo de FEPADETEL sigue siendo un modelo bastante exitoso. Solamente relacionados con el proceso electoral 2014-2015 hubo más de 5,000 llamadas atendidas por los funcionarios y las funcionarias de la Fiscalía. A partir de ahí se iniciaron averiguaciones previas y actas circunstanciadas que pueden llevarnos a la sanción y nos han llevado en algunos casos a la consignación ante los jueces, el otorgamiento de las órdenes de aprehensión y su cumplimentación para efecto de seguir con el proceso penal hasta sentencia condenatoria. Estos dos modelos, FEPADETEL y por un lado y el modelo de FEPADENET, han permitido desde hace más de una década que la Fiscalía tenga un contacto de atención ciudadana de manera directa. Ambos modelos están los 365 días del año, sin embargo, no permitían tener un sistema de atención que pudiera detectar de manera directa y con un trato diferenciado aquellos casos de violencia política de género. Adelante, por favor. El sistema actual se recibe la llamada o se recibe el correo electrónico y tiene 4 elementos o 4 acciones que se puede implementar el sistema: orientación o información, consulta jurídica, queja en contra de los propios funcionarios o funcionarias de la FEPADE que no desarrollan bien su actividad y la denuncia cuando estamos hablando de delitos electorales. Esto estaba relacionado con 2 elementos normativos, la Ley General en materia de delitos electorales, y para todas las acciones anteriores al 23 de mayo del año 2014, el Código Penal Federal en el capítulo relativo al título 24 relacionado con las conductas penales electorales. Adelante, por favor. Hoy, a partir de esta fecha, el modelo está pensado en una dinámica distinta: atender los delitos electorales desde una perspectiva conceptual, pero también atender de manera diferenciada la violencia política de género, a través nuevamente de estos elementos: orientación, consulta jurídica, queja y denuncia. Adelante, por favor. Por tanto, el sistema ha sido modificado para incorporar un cuarto elemento dentro del menú de atención, con la finalidad de que la llamada telefónica se canalice al área competente de la Fiscalía a fin de que se pueda dar atención a los ciudadanos. Es atendida por personal con capacitación y sensibilización de la materia. Hemos iniciado un proceso de capacitación y de sensibilización para efecto de ver una perspectiva del derecho más allá del mecanismo tradicional de interpretación y más allá de la igualdad formal establecida en el artículo 4. Este modelo está pensado en el artículo 1, en la reforma constitucional del 10 de junio y en gran medida en el cambio de paradigma mexicano ocurrido a partir de la resolución del caso Radilla por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución del asunto Varios 912/2010 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto la propia reforma constitucional de 10 de junio del año 2011. La idea es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y por tanto el marco normativo y la interpretación de las normas tiene que dar cuenta de esa diferencia para avanzar a una igualdad de naturaleza sustantiva y no solamente una igualdad formal. Pensamos que esta igualdad formal ante las normas puede generar nuevas desigualdades fácticas y por tanto es necesario que no solamente en el marco normativo, sino en la interpretación de las normas y en las políticas públicas institucionales se tenga esta perspectiva de igualdad sustantiva que se traduzca en mejores oportunidades para denunciar
acceso a la justicia desde la perspectiva formal y material, y también para obtener un resultado idóneo que permita proteger los derechos políticos de las mujeres. En caso de tratarse de asuntos que no están vinculados a la competencia de la Fiscalía, el modelo permite remitirlos a la instancia competente. Adelante, por favor. Por tanto, el sistema de FEPADETEL va a quedar así: orientación e información, consulta jurídica o queja, denuncia, violencia política de género. Pensamos que también puede darse, nos tocó en alguna ocasión a la hoy consejera Adriana Favela y un servidor resolver un asunto relacionado con derechos del colectivo lésbico gay, y creemos que hay que incluir y proteger a todas y a todos en este ánimo de fortalecer la igualdad sustantiva en el país y, por supuesto, la no discriminación. En ese tenor, vamos a tener también un espacio de aviso de privacidad en términos de las propias disposiciones de protección de datos personales. El modelo, entonces, es el siguiente: cuando llega una llamada, hay un acceso, esa llamada permite buscar la fecha, cuál es la entidad federativa en el cual ocurrió el hecho. A partir, por ejemplo, del Distrito Federal, uno puede acceder a un menú donde vienen todas las delegaciones o todos los municipios, en el caso de las entidades federativas, y a partir de ahí se abre una premisa para si las personas quieren dar su nombre o la llamada va a ser una llamada de corte anónimo. Se pide que se den algunos datos relacionados con quién es la persona que cometió la conducta delictiva, cuál es la organización o partido político a la que pertenece, y una descripción de los hechos que forman parte del delito electoral que se está denunciando. Esto es una parte muy importante para nosotros. En la medida en que podemos contar con mayores elementos que acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar, nos permitirá de mejor forma integrar la averiguación previa o la carpeta de investigación en el caso de los hoy 8 estados que han transitado a nivel federal al modelo del sistema procesal penal acusatorio, y nos van a permitir consignar ante los jueces y obtener mejores resultados. La llamada pasa a un folio en donde vienen datos sobre los sistemas electorales, sobre las incidencias si son electorales, si se trata de asuntos relacionados con la violencia política, etcétera, y vamos llenando la información para efecto de contar con todos los elementos suficientes para el encuadramiento de la conducta. Este modelo también está pensado para poder integrar datos de a quiénes son las personas a las que se están denunciando, la calidad de la persona que está siendo objeto de la denuncia y, por supuesto, como decía hace un momento, la descripción de los documentos o de la información necesaria. Se remite la información y esta información ya capturada a través de la llamada telefónica es enviada dependiendo el tipo de incidente del cual estemos hablando, queja, denuncia, orientación, a las áreas competentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. ¿Qué casos hemos tenido? Hemos tenido casos, como ustedes podían ver en el video, pues relacionados con afectación al derecho a la intimidad, llamadas telefónicas que son grabadas, o intervención de comunicaciones privadas que son grabadas y después alterados los audios para efecto de generar una posición negativa dentro del electorado en contra de las mujeres. Ahora, este modelo de la canalización de las llamadas va a permitir lo siguiente, que si la conducta no fuera propiamente un delito electoral, pudiera ser remitido al espacio correspondiente de la entidad federativa de que se trate. Es un modelo que está incluyendo a los institutos de protección de las mujeres, pero también, por supuesto, a las instancias de procuración de justicia a lo largo y ancho del país. Por otro lado, el siguiente modelo, la idea es la migración a un sistema de correo electrónico del FEPADENET. A partir del FEPADENET, que era antes fepadenet@pgr.gov.mx, nos convertimos a una página de internet que será www.fepadenet.gov.mx para la requisición de un formulario. ¿Cuál es la ventaja? Que en vez de que se mande un correo electrónico a un sistema depositario, de manera directa se pueda abrir la página de FEPADE y a partir de la página de FEPADE remitir la información. Habrá un apartado de violencia política de género y la habilitación en la página de un vínculo de acceso directo al formulario. Adelante, por favor. Este modelo se encuentra dentro de la página fepade.gov.mx de la Procuraduría General de la República con
con un acceso en donde pueden ver ustedes el espacio de FEPADENET. En ese espacio de FEPADENET nos volvemos a encontrar los 4 elementos, siendo el más relevante para nosotros nuevamente el asunto de violencia política en contra de las mujeres. La idea es que se pueda ir capturando la información del correo electrónico. Nuevamente vamos a tener el mismo modelo. Si la persona no quiere dar sus datos personales, no hay obligación de hacerlo. Existe disposición legal que obliga al Ministerio Público, al tener conocimiento de por cualquier medio de una situación que genere un delito, de investigar de oficio, máxime tratándose de delitos electorales, y por tanto no será necesario que los ciudadanos y las ciudadanas den sus datos, sin embargo van a poder realizar, y la idea es que pongan el dato, el nombre, el correo, el teléfono y el código postal, para efecto de poder tener mayores datos de dónde se está presentando la denuncia correspondiente. Como decía hace un momento, si las personas deciden que la denuncia sea anónima, nos vamos a brincar y la única información que será capturada en el sistema, en el formulario, será el correo electrónico de la denunciante o de el denunciante. Nuevamente vamos a tener que clasificar si estamos hablando de delito electoral, de violencia política de género. En este momento estamos pensando en 2 modelos, el artículo 7, fracción cuarta, que habla sobre la obstaculización del ejercicio de la función electoral, y el 7, fracción 16, que establece que los actos que generen temor o intimidación a los electores van a dar como consecuencia la comisión de un hecho constitutivo de delito. Ahí se señala cuál es el servicio que se está buscando, a quién se denuncia, cuál es el nombre, a qué partido político en su caso corresponde, y nuevamente se pide la descripción de los hechos constitutivos de delito para tratar, insisto, de acreditar estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. En este modelo del correo electrónico tenemos un sistema de adjuntar los datos, adjuntar archivos que pueden ser de audio, de video, fotografías, inclusive documentos electrónicos, para que sirvan de sustento a la denuncia que se está planteando y que nos permitan a las autoridades del sistema de procuración de justicia penal electoral en el país intervenir de manera directa con mayores elementos probatorios. Al final hay una referencia, un aviso de privacidad. La idea es que las personas estén de acuerdo con la confidencialidad de los datos y que se pueda enviar la información de manera directa a la Fiscalía Especializada. Esto se canalizará dependiendo de lo que se trate. Si estamos hablando de quejas, irá a la Dirección Jurídica; si estamos hablando de una denuncia, irá a la Dirección General de Averiguaciones Previas, y habrá un número de folio a partir del cual los ciudadanos y las ciudadanas pueden darle seguimiento a su denuncia. El modelo, como ustedes pueden ver, está pensado en distinguir y hacer frente a un problema que se presentó durante el proceso electoral. Sin embargo, no basta con tener un modelo de atención telefónica o de atención a partir de correo electrónico. Creemos que la parte más importante de este diseño consiste en la atención inmediata de aquellos casos en donde se denuncie la violencia política. Al interior de la República se realizará un aviso inmediato para la movilización de la Policía Federal Ministerial dependiente de la Procuraduría General de la República. En Distrito Federal y Zona Metropolitana, de manera inmediata, los ministerios públicos federales adscritos a la Fiscalía Especializada podrán acudir a los lugares en donde se ha hecho la denuncia para efecto de poder verificar y ayudar, tal como lo hacemos en los modelos de despliegue ministerial durante las jornadas electorales, tanto a nivel federal como local. En caso de despliegue ministerial, al encontrarse los agentes del Ministerio Público Federal especializados en cada una de las delegaciones y subdelegaciones de la PGR e inclusive en los órganos electorales de las entidades federativas y en los consejos del Instituto Nacional Electoral, la movilización de los ministerios públicos será inmediata frente a los casos que se denuncien, y el objetivo es tener una medición para una atención de la averiguación previa que en menos de 200 días permita ya solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. Estamos midiendo este número de días para efecto de poder disminuir el número de días en que se integra la averiguación previa. Sin embargo, para nosotros es muy importante que
el actuar de manera rápida no implique una afectación a la calidad de la integración en la averiguación previa para efecto de tener mejores resultados al momento de consignar ante los jueces correspondientes. Este dato, los 200 días, además forma parte de del esquema que ha planteado la Procuradora General de la República. Ahora, el objetivo es garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia que conlleva la comisión de un delito electoral, dar celeridad a las indagatorias y establecer un protocolo de actuación para que todas y todos los funcionarios y las funcionarias de la FEPADE podamos desarrollar nuestra actividad pensando en la perspectiva de género. De alguna forma, el sistema de impartición de justicia y el sistema de administración electoral tienen posibilidad de tener una visión de género. Decía la ministra Sánchez Cordero, y con razón, hay que juzgar con ojos de mujer. Decía, también se había planteado en otros espacios que la administración electoral puede tener una perspectiva de género en la integración, en los concursos, en la forma en cómo vamos desarrollando el proceso de capacitación, inclusive para ciudadanas y para los ciudadanos. El sistema de procuración de justicia penal electoral no se puede quedar atrás de estos pasos tan importantes que han dado el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los organismos electorales de las entidades federativas. Por tanto, el protocolo de actuación, que en este momento está en proceso de aprobación por las instancias competentes de la PGR, tiene esta finalidad, ser de observancia obligatoria y permitir que todas y todos los que trabajamos en FEPADE podamos tener la suficiente sensibilidad para enfrentar los temas de violencia política en virtud de su gravedad. Al final del día, la violencia política de género afecta uno de los elementos torales de la democracia y que implica la igualdad en que hombres y mujeres participamos en un modelo democrático. Con razón decía en su momento Miguel Insulza que una democracia sin mujeres no es más que media democracia. Yo añadiría que una democracia en la cual no permitimos que las mujeres o no establecemos las garantías suficientes para que las mujeres puedan desarrollar sus derechos, no está cumpliendo con la finalidad de un sistema que se jacte de ser democrático. Por otro lado, se está trabajando un manual de procuración de justicia electoral con la Organización de Estados Americanos, que ha planteado que la Procuraduría General de la República, a través de la FEPADE, pudiera desarrollar un modelo que pueda ser exportado a algunas otras naciones latinoamericanas que están viviendo un proceso similar al de nosotros en los temas de violencia. Y finalmente, una campaña de difusión en donde se plantee como prioridad la atención de los delitos electorales que encuadren el concepto de violencia política en contra de las mujeres. La idea de que el obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones, pero también en el adecuado ejercicio de la función electoral es un delito. Lo que sucedió con la magistrada María del Carmen Alanís no puede ser tolerado, ni soslayado, ni minimizado. Lo que sucedió con Lorena en Juchitán es un tema que tenemos que repudiar de manera absoluta y de manera directa. Se trata de la obstaculización del ejercicio de la función electoral de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y esto creo que es un tema que no podemos, insisto, soslayar ni minimizar, y tenemos que estar atendiendo de manera directa. La idea de que la violencia política de género, los actos de temor o intimidación a los electores, lo que sucedió con Yesenia Alamilla, el homicidio de candidatas, la violación de un asistente en el municipio de Reforma en Chiapas, este tipo de cuestiones pueden generar actos de temor o intimidación a los electores y es importante que puedan también ser combatidos de manera eficaz. Y finalmente, los actos de presión a los electores y a las y los votantes para efecto de que no participen en el ámbito del ejercicio de los valores democráticos. Cierro con esto. Esperaremos, por supuesto, que en esta materia la única constante es el cambio. En materia electoral, todos los procesos electorales presentan nuevos retos a las autoridades electorales. Sin embargo, queda claro que frente a los retos de la autoridad y de la institucionalidad electoral, siempre las instituciones han podido solventar los problemas que se van presentando. Por ello, creemos que la violencia política de género no será la excepción.
Es un tema que nos debe de preocupar y nos debe de ocupar. Sin embargo, creo que hay el suficiente ánimo en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los órganos constitucionales autónomos y en el Poder Ejecutivo para efecto de poder atacar este tipo de conductas reprobables en una democracia. Nuestra posición es apostar por la reforma legislativa, plantear que la violencia política de género sea un delito y que ese delito permita tener mecanismos de atención inmediata para efecto de poder darle un mejor servicio a la ciudadanía mexicana. La FEPADE considera que existe un modelo de procuración de justicia penal electoral que tenga perspectiva de género, que tenga una visión de igualdad sustantiva y que por tanto sea más democrático en la medida en que permita combatir de manera oportuna aquellos actos que generen presión al electorado y que impidan a las mujeres lograr su empoderamiento. Pues muchas gracias a todas y todos por su atención. Este es el modelo que vamos a desarrollar a partir del día de hoy en la Fiscalía Especializada y lo importante es que podamos darle seguimiento para efecto de ver cuál es el fruto que da a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, agradecemos mucho la participación entusiasta de la Fiscalía en este tema, por supuesto del fiscal, de la senadora, les agradecemos. Les pedimos que no se muevan de su asiento, solamente hacemos cambio de mesa para que quienes nos hagan falta en Presidium suban para poder pasar a la clausura del evento. Gracias.